Hola amigos del canal de YouTube de iChess.es, os habla el maestro FI de Óscar de Prado y hoy traemos un nuevo vídeo, en este caso la segunda parte de las partidas de la Olimpiada, una selección de la Olimpiada de Bakú que se disputó pues ya hace unos días, este mes de septiembre, en la capital de Azerbaiyán. Como sabéis, la Olimpiada es un torneo, pues digamos, fantástico, reúne a un montón de jugadores, tanto masculinos como femeninos, y siempre es complicado escoger entre las múltiples y muchísimas buenas partidas que hay. Pero bueno, hicimos una primera selección en las primeras rondas y ahora vamos para terminar, pues con un par de ellas más, aunque ya os digo que bueno, por cuestión de gustos, pues podríamos estar aquí comentando unas cuantas partidas, ¿no? Durante bastante tiempo. Pero bueno, hay que seleccionar y bueno, vamos a comentar un par de partidas, como os decía. Simplemente recordar que la Olimpiada, bueno, Estados Unidos fue el vencedor, empatado a puntos con Ucrania, eso sí. Estados Unidos consigue un título, pues gracias a la incorporación de Caruana, que junto a Nakamura y So, lo mismo que Shackland y Robson, pues componían un equipo muy fuerte. Hay que decir que Ucrania hizo una excepcional Olimpiada, ya vimos una partida de Volokitin antiguamente, quedando empatada a puntos con Estados Unidos, y Rusia fue tercera. Y bueno, de los equipos hispanos, hay que decir que Perú fue una Olimpiada excelente, quedando décimo, sin su principal estrella Granda, y también Paraguay fue una Olimpiada bastante buena, quedando 19, pero bueno, teniendo un ranking ya más bajo. Y en el lado negativo, Cuba y España, ¿no? Que tuvieron una Olimpiada pues bastante peor de lo esperado, ¿no? Siendo dos selecciones pues bastante potentes, ¿no? Y vamos a ver una partida de Carlsen contra Gaem Magami de Irán, ¿no? Una noruega de Carlsen que empezó floja, tanto Carlsen accediendo varias tablas como Noruega. Además, su segundo tablero, Hammer, un jugador que hace poco estaba en 2.700, pues que está en un franco mal momento y no era capaz incluso de ganar partida. A pesar de todo, Carlsen acabó bastante inspirado, con 7,5 de 9, y Noruega acabó en una meritoria quinta posición. Así que vamos a ver esta primera partida entre Carlsen y Gaem Magami, ¿no? D4, D5, apertura peón dama y caballo F3. Bueno, aquí se va a jugar un sistema Londres, del cual permitirme que comente. Bueno, yo he escrito un libro en una editorial española, es un libro que está siendo bien conocido, el sistema Londres. Acaban también de publicarse ahora en inglés, en otra editorial. De momento está solo en papel. No descartamos en el futuro que podamos hacerlo también en vídeo para todos los seguidores del canal, ¿no? De iChess. Pero bueno, de momento nos conformamos con el papel. Sí que quiero comentar aquí que el orden más habitual puede ser alfil F4, digamos el orden más correcto que podemos sugerir, pero simplemente es una pequeña sutileza, ¿no? Se puede jugar también sin problema caballo F3, caballo F6 y ahora alfil F4. Bueno, este es el llamado sistema Londres, ¿no? Uno de los esquemas, digamos, más sólidos, muy popular a nivel de club. Algunos jugadores en la élite, como Gata Kamsky, ahora un poco más alejado, pero no hace mucho, lleva jugándolo pues muchos años, era el principal defensor. Y a niveles más altos lo han empezado a jugar ahora el propio Carlsen, Kramnik, Grischuk, Lianov, bueno, muchos jugadores de la élite empezaron a jugar el sistema. Y a niveles un poco más bajos, pues jugadores muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, como Grachev, jugador de los 1600, y otro nivel, pero importante en la teoría, Kovacevic, gran maestro serbio, que fue uno de los impulsores de este esquema, y también el francés Eric Prie, un gran maestro, que realmente han sido dos de los que más han desarrollado la teoría de este sistema en los últimos años, ¿no? Como cualquier sistema, cuando se pone de moda, pues empieza a salir mucha teoría, muchas partidas, y hombre, hay que empezar a aprender ciertas sutilezas, ¿no? Del esquema. ¿Cuál es el objetivo de esta idea? Bueno, simplemente es un esquema sólido para el blanco, donde va a querer normalmente poner sus peones, hacerle una casillita aquí al alfil y luego colocar el alfil en E2 o en D3 según surja, ¿no? Nos va a permitir prácticamente enfrentar casi cualquier defensa del rival, y como es un sistema más basado en ideas, en un esquema de juego que en órdenes muy exactos y en largas complicaciones teóricas, pues es muy útil para los jugadores que no tienen mucho tiempo, que quieren jugar un esquema sólido y no estar a la última de teoría. Pues por eso se suele utilizar bastante, ¿no? Entonces, y por equipos, un esquema sólido que no quieres arriesgar, pues como puede ser a lo mejor el sistema Call o otros sistemas, ¿no? Que son sistemas sólidos que no pretenden conseguir una ventaja abrumadora de apertura sabiendo las últimas novedades, sino desarrollar una partida más tranquila, ir viendo un poco cómo desarrolla el rival y a partir de ahí pues trazar unos planes del medio juego. Bueno, las negras responden con E6.
Por supuesto, hay otras alternativas. C5 sería un poco también la más crítica, suele ser una de las ideas a intentar castigar la prematura salida del alfil, a veces ideas con caballo C6 y con dama B6 también, suelen ser ideas bastante jugables, ¿no? Pero bueno, E6 es súper sólido, E3 y alfil D6. Particularmente el desarrollo por alfil me gusta más para el negro que la mítica o la más clásica alfil E7, ¿no? Pienso que este alfil en F4 es bastante fuerte, una de las claves del sistema es toda esta diagonal, y en muchas variantes este alfil ejerce un gran dominio, por eso pienso que es una buena idea para las negras pues tratar de enfrentarlo, ¿no? Aparte que está la lucha por la casilla E5. Bueno, aquí las blancas juegan alfil G3, esta es la mejor jugada. Si me vas a cambiar el alfil, ¿no? Si por ejemplo me quieres cambiar el alfil, por lo menos conseguimos cierta presión pues teniendo la columna abierta, ¿no? Y aquí el blanco normalmente acabará enrocando en largo y digamos que se obtiene pues una pequeña compensación por ese cambio de alfiles. Las negras no suelen cambiar, a veces juegan enroque o directamente pues C5 también. Contra C5 es muy habitual C3, reforzando el centro, vemos un poco la idea. ¿No? Tenemos ya nuestro esquema sólido con el alfil fuera, la casilla E5 que es muy importante, e incluso en un futuro a veces cuando jugamos caballo E5 vamos a hacer F4 también, recordando un poco al ataque Stonewall, pero con el alfil fuera, ¿no? Es una idea bastante común también en el sistema Londres. Bueno, caballo C6, caballo BD2 y ahora la jugada alfil por G3. Este cambio, hombre, no digo que sea malo, pero quizás no es lo mejor. Y lo más habitual es enroque, ahora aquí alfil D3, aunque últimamente se está poniendo de moda alfil B5 también, como alternativa para las blancas. Tras alfil D3 hay varias jugadas aquí para el negro, ¿no? La lucha aquí radica en torno a intentar hacer E5, si se puede, o acabar el desarrollo del alfil de C8, que suele ser una pieza bastante problemática, muchas aperturas de peón-dama, ¿no? Entonces aquí se ha jugado torre 8, dama E7 era muy habitual y últimamente también B6, es un poco la idea, ¿no? Principal de las negras, las principales variantes. Bueno, en la partida las negras, teniendo en cuenta, claro, es Carlsen, el mejor jugador del mundo con blancas, el jugador Gaen Magami es un gran maestro, pues tenía 2566 en esta partida, pero bueno, llevar negras contra Carlsen, pues en principio, pues unas tablas o intentarlas, por supuesto es un buen objetivo, y quizás este afán de cambiar piezas, ¿no? Pues era un poco lo que intentaba conseguir el jugador iraní. Alfil por G3, H por G3 y bueno, dama D6, ¿no? Bien, el objetivo, intentar hacer E5, es una jugada bastante evidente, ¿no? Y aparte también la dama defiende el peón de C5. Bueno, desde aquí ahora las blancas encontraron una jugada, bueno, hicieron una jugada relativamente quizás menos habitual en otros sistemas de Londres, pero aquí bastante buena, que es la jugada alfil B5. La clave de todo el esquema aquí ahora mismo va a ser eliminar el caballo negro, quedarse con los caballos blancos y sobre todo intentar controlar la casilla E5. Toda la partida va a girar, ¿no?, en torno a quedarnos con un caballo en E5, un fuerte caballo central, que es una de las ideas principales del sistema Londres, contra el alfil negro, que no va a ser más pasivo, ¿no?, de momento, mientras que la posición no se abra, porque va a estar pues, un poco tapado por sus peones, ¿no?, sobre todo el de D5. Aquí se ha jugado también alfil D3, es la otra alternativa más habitual, apuntando al punto H7, normalmente aquí las negras si enrocan corto van a tener cierto problema y muchas veces acaban haciendo H6, pero también hay rupturas con G4 y G5. Bueno, aquí se había jugado por ejemplo E5 y ahora tanto D por C como D por E se han probado, ¿no?, con buenos resultados y con buen juego en principio para las blancas, aunque ya digo, la partida está más cerca de la igualdad que con la jugada alfil B5, que me parece más precisa. El negro juega alfil D7 y ahora, por supuesto, alfil por C6. Nos deshacemos una vez más de nuestro alfil por un caballo, pero para quedar con este fuerte control de la casilla E5. No es obligatorio. Aquí, de hecho, por ejemplo, Elianov, el gran maestro ucraniano fuerte, ha jugado, por ejemplo, en roque, A4, A6, solo ahora cambió y A5. Bueno, también es una posición razonable, aunque creo que aquí las negras están más cerca de la igualdad. Y aquí se han probado jugadas como dama C2, como dama E2 o como dama A4, todas más o menos jugables, pero la mejor jugada sin duda es alfil C6. Alfil por C6 y ahora caballo E5. Tenemos ya un poco nuestro primer objetivo, ¿no? Bien, y aquí el negro juega la jugada dama C7. Una jugada un pelín extraña, ¿no? Aquí, claro, tenemos un problema. ¿Dónde vamos a colocar el rey negro, no? La idea es que si en un momento determinado enrocamos corto,
parece peligroso aquí, ¿no? Por ejemplo, G4, esto se había jugado una partida entre Kamsky y Dugli, y las blancas consiguieron ventaja y acabaron ganando la partida, ¿no? Parece un poquito peligroso, ¿no? Si queremos enrocar largo, está el punto F7 en el aire, de ahí entiendo que puede ser un poco la idea de dama C7. Otra jugada que me parece interesante también es caballo D7. Por supuesto, el caballo E5 es la pieza más molesta y queremos tratar de echarlo. Aunque no va a ser fácil hacer F6, porque vamos a tener el golpe caballo G6, este es el problema. Epa, el ratón se volvió loco, es a olvidar. Digo, no va a ser fácil F6. Entonces, contra caballo D7, bueno, aquí se pueden hacer varias jugadas, ¿no? Creo que caballo de F3 sería la mejor, con ligera ventaja blanca. Aunque una partida Kamsky jugó F4. Caballo por E5, F por E5, la dama se retira, dama G4, F5, y bueno, aquí encontró la jugada dama H5 jaque, y bueno, quedó un poquito mejor, ¿no? Y acabó ganando. Ya os digo, caballo de 7 podría ser interesante y pienso que tanto F4 como quizás caballo de F3 es mi sugerencia, las blancas tienen una ligera ventaja, ¿no? Otra jugada que han probado las negras, bueno, alfil B5, también una jugada que puede ser bastante natural, ¿no? El caballo deja de presionarlo y el alfil controla una diagonal para que el rey no se enroque. Aquí creo que hay buenas jugadas, dama B3 es suficientemente buena y también en una partida de Banfores reciente se jugó dama F3, y el negro decidió jugar con rey E7 porque el rey no está seguro, G4, H6, dama G3, A5, enroque largo, y las blancas consiguieron ventaja y acabaron ganando. Entonces, bueno, dama C7, una jugada menos habitual, menos conocida. El blanco jugó dama F3. Otra buena jugada directamente aquí era G4 también, ¿ya? Si caballo D7, simplemente caballo F3, caballo por, caballo por. Y de nuevo, aquí no nos vale F6 por caballo G6, como os comentaba antes. Y, por ejemplo, en enroque largo, pienso que el blanco aquí pues tiene ventaja, tanto como, por ejemplo, con B4, o incluso con una jugada como G5, ¿no? Y pienso que las blancas van a llegar antes al enroque, ¿no? Bueno, una jugada ahora como F6, simplemente cambiamos, podemos cambiar, caballo por, dama por, y torre H6, ¿no? Luego dama F3, enroque largo y presionar pues estos peones simplemente van a ser unos peones pues más débiles, ¿no? La estructura blanca es mucho más sana, ¿no? Aquí la podemos defender desde G3 y vamos a tener toda una sólida cadena de peones, ¿no? Y la ventaja blanca pienso que es clara. Pero bueno, en la partida se jugó dama F3, que también es buena, y aquí el negro hizo H6. Enroque G4 tiene muy mala pinta para las negras, y lo mismo podríamos decir, bueno, enroque largo, hay varias jugadas para el blanco, desde enroque corto o torre C1 o simplemente dama F4. Y ahora una jugada muy sutil, dama F4, ¿no? Aparte de la amenaza de por C5, que en un momento determinado me pueda estar comiendo este peón, porque ahora estoy defendiendo el caballo, también amenazo caballo F3, o sea, dejo la casilla F3 para mi otro caballo. Dama E7, y aquí el blanco jugó G4. Ya tenemos una primera amenaza, ¿no? G5. Bueno, aquí el negro jugó caballo H7, intentando de parar ese avance. Curiosamente aquí la mejor jugada, una de las mejores jugadas que puede dar el módulo, aunque es difícil para un humano, es torre F8, ¿no? La idea es que en un momento determinado, si quiero quitar el caballo y hacer F6, siempre está en el aire caballo G6, ¿no? Y enroque largo, pues también es una alternativa, aunque pienso que aquí la jugada, por ejemplo, enroque largo simplemente con D por C5, las blancas de momento están comiendo un peón interesante. Luego viene B4, puede haber ataque y claro, no vale dama por caballo F7 con un doble. Así que es una posición algo incómoda, ¿no? Y entonces las negras jugaron este caballo H7, dama G3. Se puede jugar D por C5, pienso que las blancas están mejor. Ahora no vale tomar por dama por F7, pero quizás enroque y ahora tanto, perdón, B4 no, dama D4 quería decir, o caballo B3. Las blancas están un poco mejor. Pero Carlsen busca algo más y juega primero dama G3, ¿no? Esto en un momento determinado le va a evitar alguna posible jugada de las negras como ser dama G5, puede apoyar algún F4 en un futuro, el caballo va a venir a G3, tenemos varias ideas interesantes, ¿no? Y, por supuesto, la primera jugada es que si enroque, el negro blanco hace F4 y estaría mejor, ¿no? El negro aquí jugó un poco dudoso, torre G8. Lo que os decía, ¿no? Es molesta, F6 nunca se puede hacer, quizás comer y enroque largo o enroque largo directo, aunque pienso que el blanco aquí está mejor, ¿no? Con jugadas como torre C1, por ejemplo, intentando hacer C4 en un futuro, y las blancas creo que van a llegar antes.
pero era un mal menor. Torre G8 tampoco soluciona el problema de las negras. Enroque, caballo F6 y ahora torre a C1. Torre C8 y Carlsen decide abrir el juego con C4. Muy importante, fijaros como en esta partida, que empieza con un esquema tranquilo, sólido, se cambian algunas piezas y está medio cerrado, llega un momento determinado que el caballo en E5 lleva molestando mucho a las negras, hasta el punto de que al final acaban sin enrocar, y ahora llega otra fase de la partida. Ya hemos pasado la apertura, ahora ¿qué plan tenemos que trazar en el medio juego? Bueno, pues lo primero y una de las reglas importantes es, un rey está en el centro, pues hay que abrir la posición para atacarlo. Así que Carlsen lo entiende perfectamente y decide ya jugar C4. Aunque aparentemente dé vida al alfil, vemos que la situación del rey es más débil. No solo la situación del rey, sino enseguida vais a ver claro las debilidades de la posición negra. Por ejemplo, D por C4 se jugó y ahora D por C5. Aquí también caballo por C6, torre C6, caballo por C4 era muy buena, ¿no? Si peón por, simplemente caballo A5 y las blancas están ganando, ¿no? Torre por, como veis ahora, tanto el jaque en C8 y en B8 es ventaja decisiva. La única debe ser E5 y a E por D4 realmente no veo una jugada para las negras, ¿no? Casi una jugada como rey F8 y al jaque cubrirse de caballo, aunque bueno, peón por y aquí las blancas van a ganar. También era una buena jugada, pero bueno, Carlsen ve D por C5, dama por C5 y caballo D por C4. Bueno, aquí las blancas tienen ya realmente ventaja decisiva. Hay varias amenazas, aparte del rey. La casilla de 6, como os decía, ahora se ve claro que es muy débil. Hay otra amenaza muy fuerte, que está en el aire, que es también caballo por F7, ¿no? Y con un jaque doble y ganar la dama. Bueno, en la partida el negro juega rey E7, no soluciona sus problemas, pero realmente no hay grandes jugadas, ¿no? En esta posición. Por ejemplo, caballo E4, pues simplemente F4, dama F4, perdón. Y contra F6 tenemos caballo por, dama por, y tenemos esta pequeña combinación, dama por E4, jaque, el rey mueve y nos comemos una pieza de más, relativamente sencillo, ¿no? Bueno, hicieron rey E7 y ahora aquí podéis parar el vídeo, si queréis, intentar encontrar la jugada de las blancas. Realmente hay dos jugadas buenas. Bueno, en la partida Carlsen jugó B4, después de pensar un rato. No hay duda de que vio esta jugada, caballo por F7, la que os comentaba, este golpe táctico, porque es una de las amenazas principales. Realmente, a ver, aquí no se puede comer, ¿no? Porque tanto caballo E5 o caballo D6 ganan la dama. Y realmente, pues una jugada como, por ejemplo, alfil D5, volver, y bueno, tenemos peón de más, rey en el centro, ataque, y las blancas deben de ganar. Pero quizás Carlsen quiso hilar un poco más fino y ganar un poco más rápido, y vio la jugada B4, que también es muy interesante. Aquí el negro jugó dama B4, no tiene muchas opciones. Por ejemplo, dama B5. Aquí ganan varias jugadas. Vuelve a ganar de nuevo caballo por, y si rey por jaque, quizás la quería hacer una jugada después. Caballo D6 también es buena, directamente. E incluso caballo G6, jaque, sacrificio de pieza, peón por y ahora jaque. Todo esto más o menos es medio forzado, jaque. Y ahora caballo de 6, tocando la dama y la torre. Aquí a las negras aún tienen dama de 5, ¿no? Y bueno, simplemente dama por D5 es sencilla. Parecería dama por torre, pero bueno, aún hay rey E7 y a dama C7, caballo D7, digamos que aún pueden pelear un poco las negras, aunque las blancas tienen clara ventaja, ¿no? Aquí es mucho más fácil, dama por dama, caballo por torre y B5. Y bueno, aquí sería calidad de más, pues muy limpia y muy fácil de ganar, ¿no? Bueno, a B4 el negro comió, dama B4, ahora siguió caballo D3, muy buena jugada, empezamos a hostigar a la dama enemiga para controlar la entrada en D6, ¿no? Entonces juega caballo E4, realmente aquí la posición ya es desesperada, ¿no? Dama B5, simplemente dama D6, rey E8 y dama A3, seguido del jaque en D6 y las blancas están ganando. Si dama A4, bueno, varias ganan. De nuevo jaque. Y ahora caballo C5 atacando la dama. Podemos hacer A4 y ahora caballo E5. Y de nuevo, pues aquí hay varias jugadas que están en el aire machacando a las negras, ¿no? Torre de 8 viene dama C7, puedo estar jugando una jugada pues simplemente como torre C4, torre B1, podemos estar haciendo golpes como caballo por F7 o caballo por E6. No hay realmente jugadas prácticas, ¿no? Aquí para el negro, ¿no? Por ejemplo, torre de 8, pues simplemente dama C7.
¿no? Está viniendo caballo por C6 también. Realmente la posición negra aquí es bastante desesperada. En la partida las negras intentaron este golpe, caballo E4, pero Carlsen tenía todo calculado. Simplemente tras caballo B4, caballo por G3 y F por G3. Ahora mismo las blancas tienen una pieza de más y las negras confiaban en alfil B5 para recuperar. ¿En qué se basaba esta idea? Fijaros aquí el blanco. Si defendemos la pieza con torre F4, las negras disponen de la jugada torre D8, una jugada importante. Y ahora, por ejemplo, hacemos una jugada como torre C2, intentando desclavarnos. Aparte que las negras ahora están amenazando G5 aquí, y la torre no tiene tampoco mucha casilla a dónde ir. Y torre D4 se controla. Ahora tenemos la jugada G5, torre E4 y A5. Y si os fijáis, este caballo pues tampoco tiene casillas a dónde ir, con lo cual las negras van a recuperar la pieza e igualar la partida. Pero Carlsen, que había previsto esto, remató la partida también de nuevo con otro golpe que seguro que habéis visto. Torre por F7, rey por F7, jaque y caballo D6. Jaque doble, el rey mueve, nos comemos la torre, el rey se mueve y caballo por A7. Atacamos el alfil y contra alfil A4 pues simplemente caballo D3, ¿no? De nuevo amenazando caballo C5, este alfil no va a tener forma de atrapar el caballo porque por la amenaza de jaque en C5 y de hecho, pues bueno, si se va a C6 simplemente lo cambiamos y bueno, las blancas quedan con pieza de más, así que aquí Gaen decidió abandonar. Bueno, me parece una partida bastante instructiva desde el punto de vista típica del estilo de Carlsen, donde una apertura en principio pues tranquila, de las que le gustan a él, consigue una ventaja posicional superior ahí con el caballo y la columna abierta, el caballo en E5, su rival tiene problemas, ¿no?, para completar su desarrollo, de hecho acaba sin enrocar, y a partir de ahí dice, pues ahora abrimos la posición, empieza la táctica, castiga duramente al rey negro, pues con este C4 y con los dos caballos. Realmente una partida bastante ilustrativa del estilo y del gran talento de Carlsen, y muy completa, donde vemos juego posicional y donde vemos juego táctico, ¿no? Espero que os haya gustado y vamos a comentar ahora la siguiente partida de la Olimpiada, una partida de Jobava ante el ucraniano Ponomariov. Ucrania hizo, por supuesto, muy buena Olimpiada, pero a nivel individual hubo varios jugadores muy destacados, ¿no? Y uno de ellos fue Jobava, primer tablero de Georgia, que además hizo una muy buena Olimpiada. No quiero tampoco olvidarme del filipino Eugenio Torre, gran maestro que con 64 años, y creo que era su 24ª Olimpiada, hizo unos espectacular 10 de 11 para ser el mejor jugador de toda la Olimpiada en número de puntos, ¿no? Y Torre, a ver, jugaba por Filipinas, creo que el tablero 3, si no recuerdo mal, pero ganó a jugadores como Salgado, ganó como a Diego Flores, jugadores de 2.500, 2.600 algunos, o sea que hizo realmente un torneo pues muy aceptable, ¿no? Y en el punto de los mejores jugadores, también destacar a Eric Hansen, el canadiense, y Volokitin, 8,5 de 9, que como ya dijimos había sido uno de los puntales de Ucrania, ¿no? En el otro lado, Wesley Shaw fue también el mejor de Estados Unidos, con 8,5 de 10, y entre los jugadores destacados, Jobava hizo 8 de 10. Un Jobava que jugaba de primer tablero de Georgia, y que entre sus víctimas estaba también Gaen, estaba por supuesto Topalov, Vallejo, ganó a Luculescu, a Ponomariov y al Richard Rapport, ¿no? O sea, jugadores todos muy fuertes. La verdad hizo una performance de 2.926, muy alta, y es un jugador muy creativo, como vimos también en una partida entre Rapport y Shirov en el otro vídeo. Pues vamos a ver una de las victorias de Jobava, en este caso ante Ponomariov, al que destroza en pocas jugadas, ¿no? La partida empieza de nuevo también tranquila, y aquí caballo C3, D5 y alfil F4. Bueno, esto desde hace un tiempo, ya en mi libro lo comento también, da la casualidad de que, bueno, son dos aperturas que he también decidido seleccionar porque son buenas y porque también me son bastante comunes, ¿no? En el libro le dedicamos un capítulo, le llamé yo al ataque Jobava, y es una mezcla del Veresov y del Londres, ¿no? Normalmente aquí el ataque Veresov se juega con alfil G5, y normalmente alfil F4, D5, pues ahora es el sistema Londres, ¿no? Jobava hizo una mezcla entre los dos, lleva ya unos años jugándolo, y la verdad que con buenos resultados, ¿no? De nuevo es una apertura, pues más bien tiene su esquemilla, ¿no? Es una apertura sin pretensiones,
Él juega aperturas también a veces originales, y luego en el medio juego saca petróleo de donde parece que no hay nada. Siempre es un rival muy peligroso, muy creativo, y nos puede crear complicaciones en cualquier momento, ¿no? Como va a pasar en esta partida. Bueno, aquí hay muchas jugadas, para no complicaros en la teoría, simplemente va a pasar un poco por alto. C5, E3, esto es la principal, y C por D4. Aquí se ha jugado mucho a 6 también, en una de las ideas del negro, evitando el salto, ¿no? Caballo B5. Aquí hay una trampa que muchos jugadores caen, que es caballo C6, y de repente caballo B5 ya tenemos un problema grave con el jaque, ¿no? Y no se puede hacer E5 porque hay D por E5, y a dama A5 pues simplemente C3, ¿no? Y ya digo, aquí las negras ya están con graves problemas, ¿no? O sea, van a ganar las blancas pues seguramente una calidad o un peón. O sea, la posición negra es difícil. Entonces hay que tener cuidado, y normalmente primero cambian, C por D, E por D, y ahora A6 de nuevo, ¿no? Evitando que si caballo C6 pues voy a tener alfil B5. Aquí el blanco juega alfil D3, también es muy habitual pues caballo F3, por ejemplo. En la partida se escoge alfil D3, caballo C6, caballo G2. Y tenemos el momento importante, ¿no?, de la apertura. Aquí Ponomariov, también teniendo en cuenta eso, que Jobava era el primer tablero y el jugador más peligroso de Georgia, escoge una línea un poco sólida, que es con E6. Estas líneas siempre dejan el alfil de C8 un poquito más castigado, ¿no? Son líneas más sólidas, pero desde el punto de vista ya no de jugar a ganar, sino de sufrir, restringir un poco la posición, ¿no? La jugada aquí más habitual es alfil G4, ¿vale? Y aquí Jobava tenía ya varias partidas ante jugadores muy fuertes, Nepomniachtchi o Grischuk, incluso Cheidsvili, o sea, todas partidas recientes donde se había jugado esta idea. F3, alfil H5, G4, alfil G6 y H4. E6, H5, y a esta posición se llegó, ya digo, en varias partidas. Es una posición más o menos equilibrada, donde las blancas, bueno, normalmente enrocan largo, a veces no enrocan, incluso juegan rey F2, dejan el rey aquí en seguro, y digamos tienen una cierta ventaja de espacio en el flanco de rey, y ya digo, es una posición equilibrada, pero bueno, también es un poco del estilo, no pretende sacar una ventaja ya clara en la apertura, sino sacar sus piezas, tener un esquema, unas ciertas ideas, y a partir de ahí, pues ver cómo se desarrolla el medio juego. E6 es un poco más pasiva, yo creo, dama de 2, aquí, bueno, hay otras jugadas, B5 y simplemente enroque corto. Hay que notar que aquí enroque largo sería prematuro, las blancas simplemente con dama A5 tienen ventaja, van a llegar antes, además no vale ahora rey B1 por B4, nos está viniendo B4 y si hacemos una jugada como A3, pues aquí directamente B4. Ya no digo que alfil por A3 no pueda valer, pero creo que B4 simplemente es muy sencilla, ¿no? Aquí las negras están llegando muy rápido al ataque. Como no es posible, simplemente enroque corto, alfil E7, A3, controlando la casilla B4, alfil D7 y H3. También dándole un aire al alfil en H2, que suele ser una práctica bastante habitual. Enroque, torre 1, caballo A5. En principio bastante natural, el caballo se dirige a la casilla C4, es una buena casilla para las negras. Torre A de 1, quizás aquí me gustaba un poco más caballo G3 directamente, y el negro jugó dama B6. Caballo C4 parecía la más crítica. ¿Qué iba a hacer el blanco aquí? Yo creo que dama C1 no cambiando, y en un futuro quizás caballo B1 y B3 expulsando al caballo. Pienso que Jobava jugaría así, sin prisa. En estas posiciones así de momento un poco cerradas, pues la pérdida de tiempos no suele ser tan mala o tan peligrosa. Comer me parecería un poquito peor, ¿no? Porque B por C4 nos va a dejar un peón débil y presión por las negras. No ahora directamente porque está el alfil, pero sí, por ejemplo, pues dama B6 y quizás torre A7 y torre B7, ¿no? Entonces, bueno, se jugó dama B6 primero, ahora viene caballo G3 y torre F C8. Esta jugada es mala. Aquí había que hacer torre F B8. Las negras no intuyen el peligro. Un jugador como Ponomariov de 2700, además de la escuela, bueno, antigua escuela soviética, el jugador ucraniano, que es bastante jugador sólido con sus aperturas, pues por supuesto no ve el peligro principal, y es que había que defender este alfil, porque hay una jugada que se está viniendo, que es la que va a pasar en la partida. Era necesario torre F8 con una posición más o menos equilibrada, con posibilidades para ambos, pero tras torre FC8 las blancas tienen este golpe, caballo F5 y la partida cambia. Vais a fijaros cómo de una posición que parecía aparentemente muy tranquila, en muy pocas jugadas se transforma y las blancas van a conseguir una clarísima ventaja. Bueno, aquí el negro jugó E por F5, la alternativa si alfil F8, hay un golpe demoledor que es la idea caballo H6, ¿no? Y ya empieza a ver cómo el ataque blanco va a ser muy fuerte con todas sus piezas.
Bueno, claro, aquí hay que comer, porque si no vamos a perder el peón de F7 limpio. Y tras peón por, alfil por, se está viniendo dama G5, el ataque blanco, rey H8 y dama F4, el ataque blanco es muy fuerte y las blancas aquí tienen clara ventaja, van a recuperar su material. Entonces a caballo F5 comió, E por F, torre por E7 y ahora tenemos el momento crítico. La posición negra es peor, pero bueno, era única la jugada dama D8. Pero en la partida hicieron una jugada que parece muy natural, alfil E6, porque de repente la torre de E7 está atrapada. Aquí el negro debió pensar, bueno, voy a comerme esta calidad en pocas jugadas, ¿no? Tengo caballo C4, mi posición está bastante sana, pero va a venir la sorpresa. Dama D8 era la mejor, y aquí el blanco quizás dama E1, o torre E5, o dama E1, por ejemplo, caballo E4 y caballo por D5, aquí hay ventaja blanca. Quizás hay que hacer una jugada como H6, torre 5 y las blancas están un poco mejor, pero todavía tenemos partida. ¿Cuál fue la sorpresa? Fijaros, de nuevo, os diría que paréis el vídeo y veis esta maravilla de posición. Una de las mejores jugadas de la Olimpiada para mí, de las principales ideas, y fue esta submaravilla, alfil H6. De repente el negro está totalmente ya desesperado, ¿no? Surge la idea, ¿no? Contra la otra opción vimos el caballo H6 primero y ahora surge directamente alfil H6. Uno al añadido, ahora no está el alfil de casillas negras, de las negras que defendía el enroque, ¿no? Y aquí, bueno, Ponomariov comió, no la mejor jugada, bueno, tampoco creo que salvara, debía ser una jugada como caballo H5, simplemente dama G5, tocamos el caballo, a caballo C6, por ejemplo, perdón, dama D8, simplemente alfil E2 está ganando, y estamos comiendo el caballo, y contra caballo C6, una jugada como torre por, peón por, y ahora dama por, ¿no? Aquí, dama por, tenemos calidad de menos, pero rey es muy débil, caballo E7, torre 1, tocamos, única para defender C6, y ahora una jugada, por ejemplo, como H4. Aquí la compensación es muy grande para las blancas por la calidad, tienen un fuerte ataque, van a caer un montón de peones y el rey está en peligro, ¿no? Aparte de la maniobra que puede ser torre 3, torre G3 y H5, está bastante en el aire. Entonces, la idea del alfil H6, tras G por H6 y dama por H6, la vamos a ver ahora oculta. Primero se toca el caballo, pero además hay varias ideas en el aire, como que la dama en B6 está indefensa y hay varios motivos tácticos con ella. Bueno, aquí Ponomariov, que se vio ya bastante superado, bueno, hizo torre por C3, que también pierde, pero ya digo, no hay jugada aquí. Si caballo E4, los motivos que os comentaba, alfil por, peón por, aquí caballo por D5, aprovechando la clavada, esto está pues ganado, ¿no? Alfil por y comemos con la dama. Si caballo D7, venimos un poco de lo mismo, aquí gana torre por D7 simplemente, ¿no? No se puede de nuevo comer. La mejor jugada quizás fuera alfil D7, y aquí ahora jaque en G5, rey F8, ¿no? Rey H8, torre por F7 gana, y una jugada tranquila como torre D1, y las blancas el ataque aquí es mortal contra el rey enemigo, ¿no? Si dama por, jaque, rey G8, y bueno, aquí una jugada como caballo por B5, A por B5 y C3 para tocar la dama. Muy buena idea, la dama no tiene casilla, y si dama D3, jaque, dama por F6 y el ataque, el mate está cerca ya, ¿no? El ataque blanco es decisivo. O, por ejemplo, aquí, caballo E4, pues simplemente alfil por y torre por D7, recuperamos la pieza y seguimos con un ataque decisivo. No había jugada para las negras, todo basado en la indefensión táctica, ¿no? De este caballo por D5, por ejemplo, caballo E8 de nuevo, ¿no? Aquí puede ganar, por ejemplo, alfil por F5, otro motivo táctico, ¿no? La dama siempre en el aire y las negras ganan. Tras torre C3, las blancas hicieron jaque, rey F8, dama por F6. Pasamos de la torre. Y ahora tenemos varias amenazas. La primera, torre por F7, ¿no? Y la dama está en el aire, aparte de que nos podemos comer la torre, y podemos tener también alfil por F5. Bueno, aquí hicieron torre por D3 y tras C por D3 el negro abandonó. Realmente no hay mucha jugada. Bueno, torre por D3 también se podía jugar y vemos que no hay mucha jugada, ¿no? Por ejemplo, caballo C6, simplemente pues torre por E6 y el blanco está ganando. Y si no hacemos nada, bueno, por ejemplo eso, jugadas como torre 8, pues gana torre por F7, que estamos ganando la dama, y realmente no veo aquí ninguna defensa, ¿no? Si defendemos la dama, que puede ser una idea, tenemos torre 1, de nuevo con la amenaza torre por E6. Y ya tampoco le veo solución, ¿no? Dama por D4 es desesperado, ¿no? Podemos jugar cualquiera aquí, pero simplemente dama por o torre por F7 y dama por D4.
Realmente una partida muy instructiva, una miniatura, 21 jugadas de Jobaba, cómo muestra el talento, donde de la nada crea posiciones, digamos, parecen aparentemente tranquilas, pero él siempre tiene un objetivo, y en este caso cazó al rey pues de manera espectacular, ¿no? Con ese golpe alfil H6, y ya digo, ante un jugador bastante sólido y que no es habitual, ¿no? Que pierda en 21 jugadas. Bueno, esto ha sido un resumen de la Olimpiada, y ya os digo que hay muchas partidas interesantes que podríamos analizar, pero bueno, estas dos me parecieron interesantes, una del campeón del mundo y esta de Jobaba, que mete una paliza, digo, 21 jugadas a Ponomariov, y realmente también hizo una Olimpiada excelente, y es un jugador pues muy atractivo y que es muy querido por los aficionados, ¿no? Por su estilo original de juego. Espero que os hayan gustado, que hayáis disfrutado con estas partidas. Para mí ha sido un placer comentar estos vídeos sobre la Olimpiada. Espero tener la oportunidad en el futuro de comentar más vídeos, y nada, como siempre, espero que os guste, que hayáis disfrutado, y nada, nos veremos en siguientes vídeos. Venga, hasta luego. A todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha, y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net, y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.